Y la primera enfermedad que vamos a ver es la encefalopatía de Wernicke. Como sabemos, esta encefalopatía está bastante relacionada al uso de alcohol, pero recordar que incluso la mitad no está relacionada al uso de alcohol. Entonces, que no esté, no quiere decir que no hayamos usado alcohol, no quiere decir que no tenga Wernicke. Está asociada mucho al déficit de B1, de tiamina, y la tiamina tiene un rol importante en la mantención de las variantes osmóticas, como vimos anteriormente en la definición de edema vasogénico, y edema fundamentalmente el edema vasogénico se produce por alteraciones osmóticas, y se ve en la resonancia afectación simétrica y bilateral entre T2 y FLAIR, y difusión restringida en áreas afectadas que son principalmente el tálamo bilateral simétrico, como se ve en esta resonancia en FLAIR, afectación y una hiperdensidad en FLAIR, en el tálamo simétricamente, y también otras estructuras, pero más que nada el tálamo, y acá por ejemplo se ve en T1 con contraste la afectación bilateral de los cuerpos mamilares. Entonces, como les mencioné anteriormente, afecta a regiones que rodean al tercer ventrículo, como el tálamo, los cuerpos mamilares, hipotálamo, etc. Pero muy característico la afectación talámica. Dentro del mismo patrón de afectación de los núcleos, podemos ver la intoxicación por metanol. El metanol es una sustancia presente en perfume, en solventes, en varios otros elementos de uso industrial. Este puede ser ingerido, puede ser inhalado y causa alteraciones metabólicas a nivel de la regulación ácido-base, genera acidosis. Y se puede ver afectación a nivel del bilateral de los ganglios de la base, pero fundamentalmente el putamen. Y el putamen solito, sin afectar ni el tálamo ni el globo pálido. Y así se ve la intoxicación por metanol. Esta es una imagen en T1 y una imagen en T2 estrella con afectación bilateral, simétrica del putamen, respetando el tálamo, respetando los otros núcleos de la base. Se ve bien característico. En el mismo patrón de afectación de los ganglios basales bilaterales o del tálamo, tenemos la intoxicación por CO. Y la intoxicación por CO, como sabemos, genera una molécula muy afín a la hemoglobina, la metahemoglobina, y es difícil separarla, y por eso la gente se produce la intoxicación y puede llegar a fallecer. Y lo que se ve es una hipointensidad en el TAC, en el lobo pálido bilateral, que se manifiesta como una hiperintensidad en el lobo pálido bilateral, en T2 y en FLAIR, con restricción a la difusión. Acá lo vamos a ver bien claro. Esto es, y también puede afectar a la corteza. Si se fijan acá, se ve una resonancia en FLAIR y acá una resonancia ponderada en difusión. Acá en FLAIR se ve cómo afecta bilateralmente el globo pálido, respetando putamen, respetando tálamo, y también hiperintensidad cortical, o sea, perdón, de sustancia blanca, bien difusa, que se manifiesta acá como restricción a la difusión en la resonancia ponderada, en difusión. Ahora bien, siguiendo el mismo patrón, estamos todavía en área comprometida a nivel núcleo de la base y nivel tálamo. La encefalopatía urémica, como conocemos ya, se produce en contexto de enfermedades que afectan al riñón, tanto agudas como crónicas, y se produce un desbalance del manejo de las toxinas urémicas que se acumulan. Genera varias manifestaciones bien específicas a nivel sistema nervioso central, y se ve afectación fundamentalmente simétrica de los núcleos de la base, bien difusa, y este signo que se llama signo del tenedor lentiforme en T2 y en FLAIR, y también puede afectar la sustancia subcortical o cortical, pero lo más característico es esto es el tenedor lentiforme que se ve en esta resonancia en FLAIR, con afectación de los ganglios del núcleo de la base bilateral, respetando el tálamo. Y finalmente, ya pasando como, eso fue el primer patrón que era referido como a la afectación de los núcleos de la base, pero con hiperintensidades en T2. Ahora vamos a hablar de la hipointensidad en T2. Es medio complicado, pero si le dan una vuelta después de que termine la presentación, les va a quedar un poco más claro. Esto, en este caso lo vemos en la patología de la paratiroides, tanto en el hiperparatiroidismo como el hipoparatiroidismo. La paratiroides, para recordatorio, se manifiesta como en alteración del metabolismo del calcio, y tanto el hiperparatiroidismo como el hipoparatiroidismo pueden llegar a encefalopatías con el mismo comportamiento en imágenes. En resonancia, fundamentalmente, se ve hiperintensidad de los núcleos de la base e hipointensidad en T2. Aquí lo vamos a ver muy claramente. Se ve hipointensidad en T2 bilateral, este es T2, a nivel del tálamo
y de globo pálido. Distintos a los patrones que habíamos visto antes, que eran de hiperintensidad simétrica, acá es hipointensidad simétrica en T2. Ahora, la encefalopatía hepática también es un patrón que afecta, se manifiesta como un patrón que afecta a los núcleos de la base, pero en este caso se ve como una hiperintensidad en T1. Como sabemos, la encefalopatía hepática está asociada a cirrosis, a hipertensión portal, se acumulan sustancias neurotóxicas derivadas también del amonio, y se ve como una hiperintensidad simétrica y bilateral en T1 que involucra acá al globo pálido, fundamentalmente, puede involucrar a la sustancia negra, pero fundamentalmente al globo pálido, respetando los otros núcleos de la base. Ahora, eso fue la primera parte, que era el primer patrón de afectación de los núcleos de la base o el tálamo, ya sea solo los núcleos de la base o con el tálamo o solo el tálamo. Y ahora vamos a pasar al siguiente patrón, que es el patrón de afectación del núcleo dentado. La afectación del núcleo dentado se ve en la intoxicación o toxicidad por metronidazol. Como sabemos, el metronidazol es un antibiótico utilizado en un amplio espectro de patología y se da fundamentalmente este patrón con altos niveles de ingesta de este medicamento, más bien tardíamente, y también depende mucho de cómo se administra. Se ve en la resonancia, se ve una hiperintensidad a nivel cerebelar, a nivel fosa posterior, bilateral, simétrica, afectando fundamentalmente, como lo muestra el esquema, al núcleo dentado. Esta hiperintensidad acá en FLAIR, esta puede ser en FLAIR, afectando simétricamente y lateralmente el núcleo dentado. El siguiente patrón es la afectación cortical. Y la afectación cortical la podemos ver también en varias patologías y también varias formas de afectación cortical. En este caso vemos una afectación cortical dada por encefalopatía hipoglicémica. Sabemos que se trata de un desbalance entre los requerimientos y la disponibilidad de glucosa, con manifestaciones bien variadas desde el punto de vista neurológico, convulsiones, coma, paciente con antecedentes de diabetes también en general, uso de insulina, con mal uso de insulina, etc. Tiene predilección esta patología por áreas más profundas, más posteriores del cerebro, y se ven hiperintensidades en T2 y en FLAIR y restricción a la difusión, fundamentalmente, como les dije, en las áreas profundas, en las regiones más parieto-occipitales y temporales, respetando tálamo, sustancia blanca y cerebelo. Y acá se ve en FLAIR, se ve cómo hay una hiperintensidad bien selectiva ya a nivel de la corteza parieto-temporo-occipital, que a su vez, aparte, respeta el tálamo, respeta sustancia blanca y se manifiesta en este mapa ADC como restricción a la difusión en la misma zona temporo-parieto-occipital. Esta es la afectación cortical por encefalopatía hipoglicémica. Hay otra afectación cortical, otro patrón de afectación cortical, y en este caso es por hiperamonemia. La hiperamonemia es mucho más selectiva en su forma de actuar como encefalopatía tóxico-metabólica. Sabemos que la hiperamonemia está asociada a falla hepática, como lo vimos anteriormente, y causa un desbalance osmótico, y también está asociado a otros eventos como intoxicación por paracetamol, trasplante medular, sepsis, etc. ¿Cómo se ve? Se ve como una hiperintensidad en T2 y en FLAIR, que afecta fundamentalmente la circunvolución insular y cingulada, respetando los otros lóbulos como más externos. Y así claramente se ve en este caso una resonancia magnética en difusión. Muestra esta afectación simétrica bilateral de la corteza cingulada, del lóbulo insular y que respeta la región parieto-occipital. Ahora, el cuarto patrón, ya estamos casi en la mitad, es el patrón que afecta a la sustancia blanca periventricular. Este se da en intoxicación por metotrexato y por otras drogas quimioterapéuticas, drogas bien fuertes, y generan esto que se denomina leucoencefalopatía tóxica. La leucoencefalopatía tóxica se manifiesta muy agudamente con alteraciones también específicas de conciencia, alteraciones en el lenguaje, pérdida de visión, mioclonía, espasmo, etc. Se ve fundamentalmente como una restricción de la difusión que afecta el centro semioval, o sea, como la mitad, digamos, de la sustancia blanca, pero que respeta las fibras U subcorticales. Y esto se ve así. En la resonancia magnética FLAIR tenemos acá una hiperdensidad que afecta fundamentalmente el centro de la sustancia blanca
y más en la periferia de la sustancia blanca, en las fibras como que tienen esta forma de U, se respeta. Lo que se condice con la patología que refería. Y respeta los núcleos basales también. Se da también esta patología de la afectación de la sustancia blanca perivestibular simétrica en abuso de heroína. Ahora, el siguiente patrón es el patrón de afectación del tracto córtico-espinal, o en realidad de los tractos de la médula, porque en este caso, en el caso del déficit de B12, no hay una afectación del tracto córtico-espinal, sino más bien de las columnas dorsales de la médula, y sabemos que el déficit de B12 está asociado a malnutrición, a déficit de factores intrínsecos, anemia megaloblástica, anemia perniciosa, gastritis atrófica, resecciones intestinales, etc. Pero afecta selectivamente este déficit a los cordones posteriores de la médula y se ven con esta hiperintensidad en T2 con forma de V invertida. Esto en realidad está como dado vuelta y se vería esta B invertida. V invertida, característico del déficit de B12. Ahora, la afectación del tracto córtico-espinal como tal se puede ver en patologías como déficit de cobre, y el déficit de cobre es secundaria a la ingesta excesiva de zinc y genera estas hiperintensidades en T2 que son características de por dónde debería pasar el tracto córtico-espinal, que está en realidad acá, anterior, en la médula. El sexto patrón es el patrón de alteración del cuerpo calloso. Y la alteración del cuerpo calloso puede ser causada por esta enfermedad que se llama enfermedad de Machiafava-Vignan. Esta enfermedad está asociada al uso de alcohol, es una enfermedad de desmielinización y necrosis del cuerpo calloso, tiene varias formas de presentación, una forma aguda, de forma crónica, pero también muy inespecífica en su manifestación. Lo característico de esta enfermedad y por qué es tan llamativa es porque afecta fundamentalmente el cuerpo calloso a nivel central, respetando la periferia, generando esta imagen, un flare, generando la imagen de como sándwich, digamos, signo de sándwich, ¿ya? Otra forma de afectación del cuerpo calloso es a nivel del esplenio. Y a nivel del esplenio, en esta resonancia en difusión, se ve claramente acá la afectación del cuerpo calloso a nivel del esplenio, y es por intoxicación o por sobredosis de cannabis. Tengo un paciente que se le tomó esta resonancia en difusión y se encontró una hiperintensidad muy prominente a nivel del esplenio cuerpo calloso, y había sido diagnosticado con intoxicación por cannabis. El séptimo patrón es el patrón de la afectación asimétrica de la sustancia blanca. Y este patrón es causado por el levamisol. El levamisol yo nunca había escuchado sobre él, pero el levamisol era un inmunomodulador que estuvo prohibido, y está prohibido por su toxicidad, efectivamente, y es un adulterante que se usa en la cocaína. Y el 70% de la cocaína del mundo está adulterada. Y se han visto casos, en la literatura hay reportado casos, acá en Chile por lo menos no, pero en otros países cercanos, Uruguay, Argentina, sí hay reportados casos de lesiones, cefalopatía toxicometabólica por levamisol y por consumo de cocaína adulterada. ¿Cómo se ve? Se ve como una afectación asimétrica a la sustancia blanca, pero en este patrón muy singular de lesiones ovales, con forma de C, esta es una resonancia magnética ante 1 con contraste. Esta lesión es hipointensa, el concentro hipointenso, hiperintenso en su periferia, con forma de C, ovalada, sin edema y sin efecto de masa. Muy característico de esta patología asociada al uso de cocaína adulterada. El penúltimo patrón es el patrón generado por el PRES. Esta patología es el síndrome de encefalopatía posterior reversible. ¿Por qué es importante reconocerlo? Porque es parcialmente reversible, es un edema vasogénico potencialmente reversible, con una amplia variedad de manifestaciones neurológicas que ceden después del tratamiento, las neuroimágenes, y este diagnóstico es un diagnóstico clínico radiológico, por eso también es importante reconocerlo. Y aparte que si a alguien se le pasa el diagnóstico, puede generar hemorragia subaracnoidea o infartos, porque genera una vasoconstricción secundaria a desregulación endotelial. ¿Cómo se ve? Se ven hiperintensidades en T2 y FLAIR, fundamentalmente en la región parieto-occipital o en las regiones más posteriores. Acá se ve un FLAIR con afectación y con hiperintensidad bilateral simétrica de la sustancia blanca subcortical en la región parieto-occipital y también en la región frontal, pero en su mayoría es parieto-occipital. Y acá se ve un mapa de C que muestra también afectación de esta área
pero no se ve como efectivamente una restricción de la difusión, sino que se ve más bien como hiperintensidad difusa, que tiene más que ver con edema vasogénico. Finalmente, la afectación simétrica del puente se da en lo que se conoce como síndrome de desmielinización osmótica, característico por correcciones rápidas o agudas de osmolaridad plasmática o correcciones de hiponatremia muy aceleradas, aunque también puede darse en pacientes sin alteración en la natremia. Los oligodendrocitos son acá los especialmente afectados, lleva también a convulsiones, compromiso de conciencia, síntomas súper inespecíficos, pero estas alteraciones se ven más bien tardíamente, de 1 a 2 semanas. ¿Cómo se ve? Como lesiones redondeadas en forma de tridente, que afectan, perdón, lesiones redondeadas en forma de tridente que afectan simétricamente, esto es un flare, a nivel pontino. Y esos son los patrones y son las enfermedades tóxico-metabólicas que podemos encontrar en cada uno de estos patrones, ya más como desdibujados por cada uno de estos. Vemos acá como la forma en que se compromete la encefalopatía de Wernicke, cómo se compromete en el daño hepático crónico, en la intoxicación por CO, por metanol, etc. Este ya está preparado con cada uno de los patrones que vimos anteriormente, y si después lo quieren correlacionar con la imagen, ahí está en su versión imágenes. ¿Ya? Es como medio difícil de conceptualizar al principio, pero después cuando uno lo va repasando se da cuenta que efectivamente son patrones bien característicos. En conclusión, los hallazgos pueden ser bien específicos para algunas condiciones y por eso nunca está de más, por supuesto, y es necesario conocerlas por si alguna vez se ven. Siempre tiene que haber una correlación clínica, tampoco es como podemos estar ajenos a eso, porque es la correlación con la clínica la que nos va a llevar a la sospecha de estos patrones y de estas patologías, porque son importantes, porque hay algunas que son reversibles o que pueden tener algún tratamiento y generar reversibilidad, por supuesto. Y al final, si uno maneja estos patrones, puede manejar un número reducido de diagnósticos diferenciales respecto a a este abanico de posibilidades. Y para concluir, contarles que hoy día se cumple un aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Acá están ya firmando la rendición, el acta de rendición, en el USS Missouri. ¿Ya? Ahí está el ministro de Exterior, el ministro de Relaciones Exteriores japonés, firmando la rendición, y ahí se acabó la Segunda Guerra Mundial. Esa fue mi presentación. ¿Dejo de compartir o mantengo compartiendo? Oh, no lo escucho. ¿Sí? Ahí sí. Ahí se escucha. Gracias, era MacArthur. No sé si sabe. Parece que es MacArthur eso. Oye, la presentación muy buena. Hay que dejarla guardada porque hay que aprenderse eso. Uno no se lo aprende hasta que te van pasando los casos, pero es súper bueno contar con los patrones de diagnóstico diferencial. ¿Ya? O sea, fundamental tenerlos a mano. Y está bien resumido, y los dos cuadritos finales están espectaculares para tenerlo en el drive, ahí en la foto, donde sea, porque el día menos pensado te va a tocar recurrir a él. ¿Ya? Te va a llegar paciente con cocaína, ¡ay, cómo se ve la cocaína! Rapidito. ¿Cachai? De eso lo más frecuente van a ver las imágenes asociadas a la hepatopatía, todos los daños hepáticos, muchos vienen con hepatopatía. Ahora, no significa que eso que tengan, que estén agudos, ¿ya? Muchas veces son cambios crónicos. Van a ver eso, van a ver lo de la hipoglicemia, obviamente la diabetes es muy frecuente, y van a ver de los habituales el de mielinolisis pontina central, que el último que se da por la corrección de las natremias, eso se ve, típico aquí, lo corrigieron muy rápido en la UCI y ¡pah! Sale la imagen. Y el otro es el del PRES, que son de las encefalopatías posteriores reversibles, las mujeres embarazadas, hiperintensas, ¿cachai? Eclampsia, bien, eso también se ve harto. O sea, se ve. El resto ya las intoxicaciones son bien anecdóticas, ¿eh? Pero dentro de las típicas que uno sospecha son las por monóxido de carbono, donde se ven los ojitos ahí centrales casi simétricos, lo habitual. De la otra droga, esa, pues, no he visto nunca por otras en realidad. Pero pueden darse. Así, pero el antecedente es el más importante. Una vez nos tocó una Lola que llegó y nadie sabía lo que tenía un patrón muy parecido, no me acuerdo cuál de ellos, y ella se dedicaba a, mira, tenía una fijación, inhalaba, o le gustaba oler en realidad,
estas cositas que tiran olores en los baños. Le gustaba, ella se los robaba, se los llevaba a la casa, hacía así, y le encantaba inhalarlo. Lo inhalaba, y llegó un día con síntomas de intoxicación y nadie sabía por qué. Bueno, nunca supimos por qué era, pero y después, en forma retrospectiva, ella contaba que se dedicaba a eso. Claro, y no recuerdo qué medicamento, qué sustancia traía, y era equivalente a uno de estos patrones X, y ahí confirmamos que eran los cambios asociados a la intoxicación. Eso. Very interesting. Ya. Ya. Sigo yo entonces. Dale, Lorena. ¿Qué le toca a la Lorena? ¿Podrías grabarlo ese capítulo? ¿Ah? Ya. Bajarlo y quitar Estuvo muy bueno, Camilo. Sí, vamos a empezar a guardar las cositas. ¿Se ve? Sí. Se ve. Sí, ya. Bueno, ahora vamos a hablar de ecografía de hombros, ¿cierto? Y vamos a hacer un repaso un poquito anatómico y vamos a ver un poquito lo que vimos hoy día en la tarde de cómo tenemos que hacer la ecografía, ¿ya? Bueno, los objetivos son esos, hacer el recuerdo anatómico y darle algunos tips más que nada para que nos guiemos y podamos hacer de manera correcta la ecografía. Bueno, la articulación del hombro es la articulación del cuerpo que tiene mayor grado de amplitud de movimiento y tiene ciertas estructuras que dan la estabilidad, digamos, estática, que la mantienen firme, y otras estructuras estabilizadoras, pero que son dinámicas, que le ayudan con la movilidad, ¿ya? Y esas son las más importantes para la ecografía, y son en general las que vamos a hablar nosotros, ¿ya? Músculos y tendones del manguito rotador, que, bueno, recordemos, está conformado por el supralinfraespinoso, el subescapular y el redondo menor. También está el bíceps, como que nos van a servir a nosotros. Ahora vamos a ver algunas imágenes para recordar ciertos puntos importantes, ¿ya? Lo importante, aparte de la ecografía, es que, bueno, el síndrome de hombro doloroso es súper frecuente en la atención primaria, sobre todo un médico que se dedique a atención primaria, a hacer morbilidad en general, puede recibir hasta más de 6 consultas por hombro doloroso a la semana, ¿ya? Y la ecografía es fácilmente asequible, es rápida de hacer, como vamos a ver ahora, ¿cierto? Entonces nos puede dar el diagnóstico y por ende nos va a decir cuál va a ser el tratamiento posterior, ¿ya? Bueno, la articulación entonces del hombro está compuesta por el húmero, ¿cierto? La escápula y también la clavícula, ¿cierto? Y todas las estructuras afines. Importante acá como referencia anatómica el tubérculo mayor y el menor, o troquiter y troquín, ¿ya? A eso se van sumando entonces algunos ligamentos, los importantes para nosotros para la ecografía, sobre todo, y que vamos a ir viendo y reconociendo más adelante, el ligamento acromioclavicular, ¿cierto? Perdón, acromioclavicular acá, el tendón, ¿cierto?, de la cabeza larga del bíceps, que pasa por la corredera bicipital, ¿ya? Y que va cubierto, ¿cierto?, por el ligamento transverso del húmero, ¿ya? Como vemos, se van sumando distintas, ¿cierto?, estructuras, ya acá va apareciendo el supraespinoso, ya aquí está ya completo el bíceps con la cápsula, el labrum, ¿cierto? El subescapular, que se inserta hacia medial, ¿cierto?, de la corredera bicipital, ¿cierto?, también en el troquín. El supraespinoso, esta es una vista más lateral, ya que es el como más superior, ¿cierto?, y medial. Después hacia abajo el infraespinoso y el redondo menor. Arriba de todo eso va la bursa subacromial. Y bueno, posteriormente se van sumando otras estructuras, ya los vasos, los nervios, los otros músculos, hasta que llegamos a lo más externo, que sería el músculo deltoides, ¿ya? Entonces les quise mostrar así para que nos quedemos con esas ideas de lo que después vamos a ir viendo en la ecografía, ¿ya? Esta es una visión lateral. Bueno, con respecto a la ecografía, importante que lo vamos a hacer con un transductor lineal, ¿cierto? Con una sonda entre 7 y 10 MHz, ¿ya? Importante establecer una posición del paciente, como vamos a ir viendo para cada estructura que vamos a ir evaluando, y la idea es hacerlo de manera ordenada para que no se nos escape y se nos haga más fácil y más protocolizado el examen, ¿ya? Siempre es importante, como vimos hoy día, como nos decía el doctor, que tratemos de apoyarnos, ¿cierto?, con el resto de los dedos para que sea más fácil mover el transductor y seguir las estructuras, ¿ya? La primera de las estructuras que vamos a evaluar, como vimos hoy, es el tendón largo del bíceps, que como vimos en las imágenes, ¿cierto?, este es el tendón, el bíceps, el tendón largo, ¿cierto?, pasa entre el tubérculo mayor y el menor de la cabeza del húmero,
¿ya? La posición en la que vamos a poner el transductor es de esta manera, ¿cierto? Y la estructura que vamos a visualizar, o lo que tenemos que tener en mente que tenemos que visualizar es esto, ¿ya? Que son las dos proyecciones que hacen los dos tubérculos, ¿cierto? Mayor y menor, ¿cierto? Y entre medio, ¿cierto? Pasa el bíceps, ya que es esta estructura mucho más hiperecogénica, ¿ya? Y aquí está la imagen, ¿cierto? Junto con la anatomía, ¿ya? Esta es la evaluación transversa, ¿cierto? Del ligamento. Ya por encima, ¿cierto? Pasa el ligamento transverso, que vimos más adelante, ¿cierto? Y eso, y bueno, todo lo que está por encima es el deltoides, ¿ya? Luego giramos, ¿cierto? En 90 grados nuestro transductor y vamos a ver el mismo tendón, ¿cierto? Pero a través de la forma longitudinal, como vemos acá, acá está el esquema, siempre por arriba el deltoides y por abajo, ¿cierto? El húmero, ¿cierto? Con la cortical, y acá vemos todas sus fibras, ¿cierto? Finitas, y que la tenemos que recorrer completamente para ver que esté toda ordenadita, ¿cierto? No haya ninguna disrupción de las fibras normales, ¿ya? Luego pasamos a evaluar la articulación acromoclavicular y les quise poner el esquema junto con la imagen, porque es acá donde tenemos que posicionar el transductor, ¿cierto? Y estas son las dos estructuras que vamos a ver, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Está la cortical de la clavícula y del acromion, y por encima va el ligamento acromioclavicular, ¿ya? Hacia abajo se ve más anecogénico, ¿ya? Las corticales que vamos a ver van a ser como más que nada las de arriba solamente, ¿ya? En realidad esta es fácil de evaluar o de ubicarnos porque es fácilmente palpable, ¿ya? Entonces de esa manera podemos posicionar el transductor, pero es mucho más arriba, ¿cierto?, de la anterior, ¿ya? Así que no es fácil, no nos vamos a confundir, ¿ya? Y esta es la imagen que nosotros tenemos que ir a buscar cuando posicionamos el transductor, como les había explicado antes, la cortical de la clavícula, ¿cierto? La cortical del acromion y entre medio, ¿cierto? La articulación propiamente tal, la cápsula por encima, y por aquí se debería ver el ligamento. ¿Ya? Aquí un pequeño video de cómo se ve en la ecografía. Ahí esquematizadas las estructuras que vamos a ver, y ahí están las dos corticales, ¿ya? Bueno, esta es una ecografía patológica, pero no vamos a mencionar mucho las patologías porque vamos a ver en otra sesión lo que es la patología, ¿ya? Espérate un poquito, El siguiente... no sé si se dieron cuenta, pero se estaba moviendo la articulación. Sí, Aparte por eso que les decía que... Claro, porque estaba haciendo, No. seguramente estaba haciendo una maniobra y estaba mirando qué le pasaba a la articulación sobre la maniobra, ¿se fija? Sí. No está quieta, por si acaso. Sí. Vale. ¿Ya? Bueno, luego pasamos a evaluar el tendón del subescapular, ya que en realidad es... Ay, no les dije la posición, perdón. Pero bueno, la primera posición es con el paciente sentado. La idea es que esté en una posición que nosotros quedamos más arriba, ¿cierto?, del paciente. Entonces el paciente tiene que estar sentado en un taburete que ojalá sea con ruedas, ¿cierto?, y que sea giratorio para que se nos haga más fácil posicionarlo. Y la primera posición es del paciente sentado con el codo, ¿cierto?, en flexión y apoyado sobre su misma rodilla con la palma mirando hacia arriba, ¿ya? La segunda posición, que estamos desde la primera, ¿cierto? Es como la misma ubicación que vimos la primera vez el tendón del bíceps, pero hacemos que el paciente haga una rotación externa en esa misma posición de la palma, ¿cierto? Y con lo que queremos lograr con esto, ¿cierto?, es que se exponga un poquito el subescapular, ¿ya? Porque si no está como escondido, entonces así lo exponemos y al poner el transductor lo vamos a poder ver bien, ¿ya? Y esta es la estructura o la imagen que deberíamos ver o que deberíamos buscar para poder ver el subescapular. Y aquí está la imagen, ¿cierto?, con el esquema aquí al ladito, ¿cierto?, siempre por arriba el deltoides. Esta línea finita en realidad, de hecho que casi es imperceptible, es la bursa, por si acaso, ¿ya? De hecho no deberíamos casi verla, es una línea muy finita que es anecogénica, y aquí vemos las fibras, ¿cierto?, del tendón. Y es importante que tengamos en mente esta imagen en la que esta va a ser la cortical del troquín, y por acá ya es la parte más cartilaginosa, entonces se forma como un desnivel acá, y eso es lo que tenemos que ir a buscar, ¿ya? Ahora pasando al siguiente, vamos a evaluar el tendón de supraespinoso, y acá cambiamos nuevamente la posición del paciente y le pedimos que como que se vaya a meter como la mano al bolsillo,
¿ya? Si queremos exponerlo aún más, podemos decirle que haga una rotación, ¿cierto? De la mano, ¿cierto? Hacia afuera, como que si fuera a recibir algo. Y la idea de esto es que hagamos una rotación interna y hiperextendamos, ¿cierto? La articulación, porque el supraespinoso está escondido como bajo el acromio. Entonces, por lo tanto, si no, no lo vería, ¿ya? Lo importante de esta evaluación es que esta es la parte que más frecuentemente se lesiona dentro del hombro, ¿ya? Y eso, ¿ya? Si el paciente, por ejemplo, es muy añoso o tiene mucho dolor con esta posición, lo que se puede hacer es que solamente pase el brazo por atrás, ¿cierto? Tocándose con la espalda, o si no, que haga una rotación interna como de hombros caídos, que se llama, ¿ya? Con los brazos pegaditos al cuerpo, ¿ya? Y aquí también un esquema de cómo está dispuesto, ¿cierto? El supraespinoso en la articulación, ¿ya? Para que nos hagamos la idea de lo que vamos a ver cuando coloquemos el transductor, ¿cierto? En manera transversa primero, ¿cierto? Esta es la estructura que deberíamos ver, ¿cierto? Aquí está el tendón con sus fibras, por arriba siempre el deltoides, entre medio, ¿cierto? Vamos a ver la bursa, ¿cierto? Muy, muy, muy finita, y más abajo la cabeza humeral junto con su cartílago, ¿ya? Desde esta misma posición, me refiero sin cambiar la posición del paciente, giramos el transductor en 90 grados y tenemos entonces la longitudinal, ¿cierto?, del supraespinoso, que aquí es donde aparece la típica imagen que se describe como el pico del oro, ¿ya? En realidad son las mismas estructuras, solamente que al cambiar cambia un poquito la imagen, ¿cierto?, que vemos, ¿cierto? Y aquí se ve muy parecido al de antes, el troquín con la partida cartilaginosa, ¿cierto? Y las fibras bien, bien finitas del supraespinoso, ¿ya? Por arriba siempre el deltoides y entre medio la bursa, ¿ya? Finalmente, cambiamos nuevamente la posición del paciente y le decimos que vaya a tocarse el hombro contralateral, ¿cierto?, al lesionado al que estamos evaluando, ¿cierto?, por adelante, y posicionamos esta vez el transductor, ¿cierto?, en como látero-posterior, ¿ya? De forma transversal primero, y acá está un poquito el esquema, ¿cierto?, de cómo está ubicado, ¿cierto?, el tendón y por qué le pedimos al paciente que haga esta maniobra, ¿ya? Porque así extendemos un poquito hacia adelante, ¿cierto?, el músculo, y lo que tenemos que ir a buscar es esta estructura, ¿ya? O esta imagen, ¿ya? Y que aquí está el esquema de lo que se ve, el deltoide, ¿cierto?, por arriba siempre, y las fibras, ¿cierto?, del tendón infraespinoso y la cabeza humeral, ¿ya? Desde esta misma posición, hacia un poquito más abajo, podemos ver dos estructuras, que es el tendón del redondo menor y del labro, ¿ya? Que como vimos en el esquema al principio, ¿cierto?, está un poquito más abajo del anterior, y por eso que el cambio es casi mínimo, ¿cierto?, desplegándonos hacia caudal de donde estábamos, y un poquito más hacia lateral, ¿ya? Al final es la misma posición, pero un poquito más abajo, ¿ya? Y esto es lo que deberíamos ir a buscar, ¿ya? Esto yo creo que es un poquito más difícil de ver, ¿ya? Pero aquí tenemos el tendón ¿cierto? O sea, el del redondo menor, ¿cierto? El deltoides para arriba, y esto debería ser el labrum, ¿ya? Lo importante de esta posición o de esta evaluación es que nos permitiría ver si es que, por ejemplo, hay un derrame articular, ¿ya? Eso, en general, esa es la importancia de esta posición, ¿ya? Y aquí un video para que veamos que en realidad es súper cortito. La evaluación que se hace es una ecografía. Al principio enfoqué súper mal, es una ecografía del otro día del hospital regional, pero después arreglo un poquito, más que nada para que vayan ustedes tratando de identificar, ¿cierto?, las estructuras antes de que el doctor las escriba, obviamente, en la pantalla, ¿ya? Pero van en orden, de lo mismo que hablamos, primero, ¿cierto?, el tendón del bíceps. ¿Se acuerdan que se veía una imagen hiperecogénica, ¿cierto?, al principio? Ahí ya pasó a la acromioclavicular. ¿Se fijan?
se quedó pegado. ¿Está dando o no? Ahí sí. Ya. Ahora es el torso escapular. Ahí el doctor estaba mostrando la parte intraarticular, ¿cierto? Del tendón del bíceps, ¿ya? Que fue la que nos mostró igual hoy día, nos mencionó el doctor que también se podía ver. El supraespinoso. Bueno, y si es que nos queda duda, cuando estamos evaluando, y podríamos comparar con el contralateral, pero en realidad eso yo creo que lo vamos a ver cuando ya veamos lesiones en la próxima sesión. Si se fija la línea, la línea sería la bursa subacromial, esa infinita anecogénica, o más hipocogénica. Ahí está cambiando posición, ¿cierto? Ahí el redondo menor yo no lo sé distinguir muy bien, sí. Pero eso, ¿ya? Y eso sería la presentación, ¿ya? El video duró súper poquito, 5 minutos, y ya estaba lista la ecografía. Doctor, está muteado. ¿No lo escuchamos, Doc? Ahí sí, sorry. Lo que quería decir es que incluso te puede demorar menos. En la mañana lo hicimos creo que en 1 minuto, menos tal vez, ¿te fijáis? Entonces es súper rápido hacerlo. Si lo que demora un poquito es hacer el ojo con las lesiones, con cuando aparece un desgarro, será o no, tener la seguridad de poder decirlo con propiedad, es un desgarro. Ya, eso cuesta un poquitito, pero en general es súper sencillo. Acordarse los movimientos, ¿cierto? El bíceps, el subescapular, atrás el supraespinoso y al otro lado infraespinoso y redondo menor. No tiene más posición que eso, ¿ya? Hay algunas maniobras especiales, pero esas las vamos a ver después, caso a caso, no tiene sentido, pero ese es el protocolo general. Al principio mencionaste que se hacían con transductores de 7 a 10, la verdad es que se hace con el mayor transductor que sea posible hacerlo,
Hoy día lo hicimos con uno que era un 12-18, tremendo transductor. Le faltaba un poquito, yo le habría bajado la frecuencia, pero se podía hacer con el más alto posible, cosa que puedas ver la mejor definición posible. ¿Ya? Ya. Hay pacientes que tienes que bajarte a un 7, no voy a hacerlo porque son muy grandes o gruesos y no voy a hacer nada. ¿Cachai? Pero con el que se pueda tener la mejor imagen. Así que no está exclusivo de frecuencias bajas hoy en día. Y lo otro interesante es que no lo vimos hoy día porque no teníamos un paciente con nombre, pero cuando se coloca el nombre, aparece todo el listado de textos que uno le coloca a los pacientes, porque vi al doctor escribiéndolo a mano. Yo en mi caso personal los tengo guardados todos escritos y los tengo puestos en el orden en que se hace el examen. Así que si cuando hagan ecografía y entran o al Walter también, van a empezar que sale tendón bíceps, tendón subescapular, supraespinoso, articulación, van en orden, o sea, tienen que seguirse el orden. Así está hecho para el hombro, para el tobillo, para la muñeca, para el pie, para todo. Así que sí o sí, aunque no lo quieran, se van a terminar aprendiendo la secuencia de todos estos exámenes. Así que no hay que ponerle mucho empeño en acordarse porque lo van a hacer igual. ¿Ya? Así que eso es lo menos importante. Está todo escrito, así que es súper fácil llevar todo el control, lo que uno tiene que ver. ¿Qué más? Eso, sin miedo nomás. Súper. Ya, pues. También dejémoslo grabado, ¿eh? Me gustaría que lo dejáramos grabado para irlo. Ok. ¿Sí? Perfecto. Ya. Chao, chicos. Nos vemos el. Chao. por ahí. Chao, Doc, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.